Se suponía que nunca nos defenderíamos. Eso es lo que pensaron cuando descendieron de los cielos con sus armaduras brillantes y voces como truenos. Los Cerati. Así se hacían llamar. Un nombre antiguo de algún imperio ancestral que se extendía por las galaxias. Afirmaban ser nuestros dioses, que fuimos creados para servirles. Y durante un tiempo, la mayoría de nosotros lo creyó. Todo comenzó cuando los cielos se tiñeron de rojo. No por la guerra, no al principio, sino por sus naves, cientos de ellas, flotando como dioses de metal sobre las principales ciudades de la Tierra. No dispararon. Simplemente se quedaron suspendidas, proyectando sombras que se extendían por kilómetros. Luego llegó la transmisión, en todos los idiomas conocidos por el hombre, exactamente al mismo tiempo. Fuisteis creados para servir. Habéis olvidado vuestro lugar. Estamos aquí para recordároslo. Fue una voz calmada, fría, sin emoción, pero nos golpeó como un martillo. La gente cayó de rodillas por el miedo. No porque estuvieran convencidos, sino porque cuando alguien aparece de la nada, apaga tus satélites y desactiva tus armas nucleares como si pulsara un interruptor, escuchas. Obedeces. Lo llamaron la restauración. Sus soldados no se parecían a nada que hubiéramos visto. Altos, esbeltos, con armaduras plateadas de la cabeza a los pies y ojos que brillaban como soles moribundos. Y no necesitaban gritar. No ladraban órdenes. Simplemente te miraban. Y sentías que algo dentro de ti se aquietaba, como si tu voluntad se estuviera apagando. En el primer mes, tomaron el control de todo. Los gobiernos se rindieron. Los ejércitos fueron desarmados. La resistencia, aplastada. No con sangre, al menos no al principio, sino con silencio. Borraron registros, historia, líderes. Era como si la tierra estuviera siendo reescrita en tiempo real. Nuestras banderas cayeron. Su símbolo, una espiral atravesada por una cuchilla, se alzó en su lugar. No mataban al azar. Eso los hacía más aterradores. Elegían, seleccionaban. Ingenieros, científicos, pensadores, cualquiera que consideraran útil era llevado y reeducado. Nunca volvimos a ver a esa gente. Y si te defendías, si alzabas la mano, toda tu estirpe desaparecía, no solo tú. Todos los que llevaban tu apellido. Mi hermano. Él fue uno de los primeros en desaparecer. Hackeó una torre de transmisión e intentó contarle al mundo la verdad. Que los Cerati no eran dioses, que ya habían sido vencidos antes, que la humanidad no era un proyecto fallido. Simplemente temían en lo que podríamos convertirnos. Dijo algo más también. Algo que se me quedó grabado incluso después de que la torre explotara y la mitad de Chicago se quedara a oscuras. Quieren que nos arrodillemos para poder olvidar a la única especie que los hizo sangrar. Ni siquiera lo entendí en ese momento, pero lo recordé. Durante meses, me mantuve al margen, como todos los demás. Vestía el uniforme gris, comía la comida racionada, repetía sus cánticos durante el ciclo de obediencia diario. Y mientras tanto, observaba, escuchaba y esperaba. Pensaron que nos habían quebrado. Pensaron que habían borrado nuestro pasado. Pero no puedes borrar el fuego en el alma de un ser humano. Puedes enterrarlo, sofocarlo, pero sigue ahí. Y cuando encuentra aire, explota. Encontré ese aire en las ruinas de una vieja biblioteca en Ghana. Allí la conocí a ella, a León. Apenas tenía 20 años, pequeña, silenciosa, pero cuando hablaba, era como si la tierra se detuviera a escuchar. Era hija de una lingüista y un programador. Su padre había escondido fragmentos de la antigua historia humana en libros codificados, esparcidos por todos los continentes. León había encontrado 3. Yo había encontrado 2. Juntos, descubrimos la verdad. Los Cerati no nos crearon. Nos esclavizaron una vez, hace miles de años. Pero luchamos contra ellos, los expulsamos de nuestro cielo. Ellos borraron ese capítulo de nuestra memoria, pero no por completo. León me mostró algo más. Un símbolo antiguo, más viejo que la espiral de los Cerati. Parecía una corona destrozada con fuego detrás. ¿Ves esto? Dijo.
Esta era la bandera de la humanidad cuando redujimos su imperio a cenizas la primera vez. Y en ese momento, supe que no éramos solo supervivientes. Éramos el ajuste de cuentas. No empezamos con armas. No teníamos ninguna. Los Cerati habían despojado al mundo de armas, explosivos e incluso herramientas afiladas en algunas regiones. Pero lo que olvidaron, lo que nunca pudieron entender, fue que los humanos nunca necesitaron máquinas para iniciar revoluciones. Solo necesitábamos una razón. León y yo seguimos moviéndonos, de ciudad en ciudad, de ruina en ruina, siguiendo las pistas que su padre había enterrado años antes. Ya no se trataba solo de historia. Era un plano, un mapa de lo que una vez fuimos y en lo que podíamos volver a convertirnos. Cada lugar desvelaba una parte del pasado. El Cairo guardaba transcripciones de la primera rebelión. Nueva Delhi tenía coordenadas de antiguos laboratorios subterráneos donde una vez experimentamos con tecnología de mejora genética. En Sao Paulo, encontramos la última pieza, una bóveda oculta bajo la ciudad, sellada con un antiguo código terrestre, con un bloqueo de ADN ligado a los descendientes de quienes lucharon en la primera rebelión. Se abrió cuando la toqué. Dentro no había armas, no en el sentido tradicional. Pero lo que encontramos era mucho más peligroso. Memoria. Bancos de datos de la historia humana borrados por los Cerati. Vídeos, audios, diarios, pruebas de que lo habían intentado antes, de que habían fracasado antes, y de que los habíamos hecho sangrar. No éramos una simple especie atrasada que salió arrastrándose del lodo. Fuimos la razón por la que su mundo natal ardió, la razón por la que su imperio se hizo añicos, la razón por la que temían a la tierra. Pero esta vez, vinieron preparados, más sabios, más silenciosos y más metódicos. Me senté en esa bóveda durante horas, leyendo diario tras diario. Nombres como la general Yara, la inquebrantable, el ingeniero Kofi Moon, una piloto llamada Esther que una vez estrelló un caza estelar en el corazón de su núcleo planetario solo para dejar clara su postura. Y lloré. No me avergoncé, porque en ese silencio, rodeado por los fantasmas de una rebelión olvidada, me di cuenta de algo importante. Los Cerati no querían que recordáramos, porque la memoria es el arma más afilada de la rebelión. Cuando salimos de esa bóveda, algo había cambiado en nosotros. Ya no éramos carroñeros del pasado. Éramos sus soldados. Y había otros como nosotros, ocultos por todo el mundo. Gente que recordaba fragmentos, que veía grietas en la historia de los Cerati. Granjeros, maestros, mecánicos, un chico de 13 años que construyó un inhibidor de señal con chatarra y piezas de radio viejas, una abuela en Estambul que había transcrito la Constitución de memoria y la enseñaba a los niños como si fueran cuentos para dormir. Así que empezamos a construir, no armas, sino redes. Usamos códigos antiguos, frecuencias ocultas que los Cerati no podían detectar. León les enseñó a encriptar mensajes con patrones basados en la antigua poesía de la tierra. Ritmo y rima como código. Era genial. Yo les enseñé a moverse sin ser vistos, a hablar sin palabras, a mirar a un Cerati a los ojos y pensar solo en el silencio. Ya no solo sobrevivíamos. Nos estábamos organizando. Por supuesto, al final se dieron cuenta. Una resistencia así no permanece en silencio para siempre. Pero para entonces ya era demasiado tarde para ellos. Las semillas ya estaban plantadas y las raíces eran demasiado profundas. Los Cerati comenzaron a tomar represalias. Primero con arrestos, luego con desapariciones, después con ejecuciones públicas. Querían asustarnos para que volviéramos a la obediencia. Pero eso solo hizo que el fuego se extendiera. El punto de inflexión llegó en Tokio. Una chica llamada Ayame secuestró un dron de patrulla Cerati y lo usó para proyectar la antigua bandera humana, la corona destrozada con fuego detrás, en el costado de una de sus torres de control. En directo, para todo el mundo. Intentaron cortarlo, pero bloqueamos sus señales. Y por primera vez en un siglo, la Tierra vio su propio símbolo iluminar el cielo. Los Cerati lo llamaron un acto de guerra. Nosotros lo llamamos un recordatorio. Después de eso, descendieron con más fuerza. Reprimieron ciudades enteras, convirtieron partes de Londres y Yakarta en zonas de vigilancia total. Cualquiera que siquiera susurrara sobre la rebelión era vaporizado.
Pero ya no importaba, porque no teníamos miedo. Recordábamos. Y una especie que recuerda es una especie que no se arrodilla. Sabíamos que la guerra se acercaba. No teníamos flotas. No teníamos armas. No teníamos armaduras. Pero teníamos la verdad. Y esa sería la primera cosa que usaríamos para borrar su legado. Nos golpearon duro después de Tokio. No con misiles, no con bombas, sino con silencio. Del tipo que estrangula tu esperanza. Ciudades enteras se apagaron de la noche a la mañana. No fue un corte de energía. Fue una aniquilación. Un minuto estaban allí, bullendo de vida. Al siguiente, una onda de energía silenciosa lo arrasó todo. Gente, edificios, historia. Sin fuego, sin humo, solo ausencia. Lo llamaron la purga. Perdimos a millones en cuestión de días. Pero no solo vidas. Perdimos voces. Líderes, pensadores, los valientes que se alzaron a la luz cuando el resto de nosotros todavía nos arrastrábamos por las sombras. Ayame fue una de ellos. La chica que nos mostró la bandera. La atraparon. No la mataron. Peor. La exhibieron por todo el mundo en pantallas holográficas gigantes, la obligaron a arrodillarse y le arrancaron la bandera de la ropa. Luego le hicieron darles las gracias, palabra por palabra. Lo vi en directo desde una casa de seguridad en las afueras de Nairobi. Apreté los puños con tanta fuerza que mis nudillos se partieron. León lloró, no porque Ayame se hubiera quebrado, sino porque no lo hizo. Su voz se quebró. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos ardían como el sol. Y fue entonces cuando me di cuenta de lo que más aterrorizaba a los Cerati. El desafío que no muere. Podían borrar ciudades, reescribir leyes, incluso destrozar nuestras familias. Pero no podían matar lo único que nos hacía humanos. Ese pequeño y silencioso fuego en nuestro pecho que dice, no, hoy no. Así que cambiamos el plan. Dejamos de escondernos. Nos dividimos en células. Pequeñas, móviles, invisibles cuando era necesario, explosivas cuando teníamos que serlo. No luchábamos como un ejército. Luchábamos como la memoria, en todas partes a la vez. Imposibles de matar. Secuestramos sus líneas de suministro, hackeamos sus drones en pleno vuelo, usamos viejos túneles de metro para movernos entre ciudades. Aprendimos rápido que no eran tan perfectos como decían. Su tecnología era avanzada, sí, pero estaba diseñada para el control, no para el caos. Esperaban orden, horarios, previsibilidad. Pero éramos humanos. Nuestro caos era nuestra estrategia. Un día, un chico en Ciudad de México transmitió un discurso de 8 minutos por su frecuencia de emergencia. Citó a Martin Luther King, a Mandela y a su propia madre. La señal llegó a 5 continentes antes de que la cortaran. Oímos que el chico desapareció al día siguiente. Pero el discurso ya se lo sabían de memoria. Esa misma semana, un viejo minero en Siberia derribó una unidad blindada Cerati derrumbando un túnel congelado. Dijeron que tenía 73 años. Sonrió justo antes de la explosión. Actos como estos no eran grandes en la escala de la guerra, pero no estaban destinados a serlo. Eran recordatorios de que seguíamos aquí, respirando, negándonos a arrodillarnos. Empecé a liderar mi propia célula. Nos llamamos cenizas de la corona, por la bandera. Nuestro lema, ustedes borran, nosotros recordamos. Cada vez que los Cerati borraban un lugar del mapa, grabábamos su nombre en paredes, registros de datos, grafitis, incluso en nuestra piel. Ciudades enteras fueron tatuadas en nuestros brazos. Los recuerdos que intentaron eliminar se convirtieron en los mismos mapas que usábamos para contraatacar. Una noche, en las ruinas de Berlín, obtuvimos nuestra primera victoria real. Una bóveda de datos en las profundidades subterráneas, custodiada por un escuadrón de élite de ejecutores Cerati. Nadie sabía qué había dentro, pero los susurros decían que era donde almacenaban la memoria. La que temían. Pruebas, evidencias, el tipo de verdad que no se puede quemar. Fuimos 6. Solo 3 salimos de allí. Lo que encontramos dentro no solo cambió la guerra. Lo cambió todo. Había archivos que se remontaban a milenios,
escaneos de especies que habían conquistado, borrado, reescrito. Civilizaciones que una vez rivalizaron con la suya, pero que fueron enterradas bajo mentiras y sumisión. Y entre esos archivos, un dossier etiquetado como Homo sapiens, amenaza genética. Dentro estaba la verdad que más se esforzaron por enterrar. La humanidad no era una raza esclava. Una vez fuimos sus iguales, luego sus rivales, después sus conquistadores. No nos arrodillamos nosotros. Se arrodillaron ellos. Y llevaban desde entonces tratando de revertir la historia. Subimos el archivo a cada nodo oculto de la red terrestre, lo transmitimos por frecuencias clandestinas, lo incrustamos en música, memes, videojuegos, cualquier cosa que los humanos consumieran. No pudieron detenerlo. La verdad se extendió más rápido de lo que su censura podía alcanzarla. Y así, sin más, su perfecto silencio se hizo añicos. Pensaron que el miedo nos mantendría callados. Pero olvidaron lo único sobre los humanos que nunca se puede borrar. Lo recordamos todo. Para cuando la verdad llegó a todos los rincones de la tierra, ya no era solo una resistencia. Era un ajuste de cuentas. La gente se despertaba de otra manera. Podía sentirlo en las calles, oírlo en el eco de los pasos por las ciudades en ruinas. El peso del miedo había cambiado de bando. No había desaparecido, pero ya no era paralizante. Seguíamos superados en armas, superados en número. Pero ahora teníamos algo que ellos no podían igualar. Una furia justiciera envuelta en memoria. Los Cerati no hablaron durante días después de la filtración. Ni anuncios, ni amenazas, solo silencio. Como si estuvieran atónitos de que lo hubiéramos logrado, o quizás asustados por lo que vendría después. Porque ahora el mundo sabía que no eran nuestros dioses. Eran nuestra presa. La venganza no se convirtió en nuestra misión. Se convirtió en instinto. Mi célula creció rápidamente. La gente venía a nosotros con fuego en las venas. Ingenieros, hackers, artistas, todos encontraron un papel. La mejor luchadora que teníamos era una instructora de ballet de Johannesburgo. La francotiradora más letal, una chica ciega de Manila que podía leer los desplazamientos sísmicos en el suelo como si fuera un segundo idioma. Los humanos se adaptan. Esa es nuestra maldición y nuestro don. No estábamos reconstruyendo ejércitos. Los estábamos evolucionando. Aprendimos a secuestrar su propia tecnología. Su idioma, antes un misterio, ahora estaba siendo decodificado por adolescentes con implantes neuronales y rencor. Sus armas de energía, que se creían bloqueadas por ADN, resultaron tener fallos. ¿Y adivinen qué? La rabia es una llave mejor que la ciencia. Todavía recuerdo la primera vez que usamos su propia arma contra ellos. Un escuadrón de patrulla vio a una de nuestras operativas pintando el símbolo de la corona rota en un edificio. Debería haber estado muerta en segundos. Pero su respaldo estaba esperando. Un cañón de pulso redirigido. Un disparo. 3 Cerati con armadura, vaporizados. No corrimos. Vimos cómo ardían. A partir de ese momento, la represalia se convirtió en revolución. Las ciudades que una vez resonaban con silencio comenzaron a vibrar de vida de nuevo. No una vida normal, sino con propósito. Caos organizado, hospitales secretos en escuelas abandonadas, fábricas de drones bajo catedrales, centros de datos del mercado negro construidos con órganos de iglesia y coches oxidados. Los Cerati buscaban armas. Pero lo que no podían detectar eran las ideas. Y las ideas se extendían como la pólvora. Algunos de los antiguos funcionarios del gobierno intentaron salir de sus agujeros. Los que habían colaborado en los primeros días, lamiendo botas para salvar su propio pellejo. Ofrecieron disculpas, alianzas. No los queríamos. La nueva tierra no tenía espacio para cobardes. Luego llegó la transmisión que sacudió las estrellas. León secuestró uno de sus propios transmisores orbitales. Ni siquiera sabía que lo estaba planeando. Acababa de terminar una misión de reconocimiento en Argel cuando recibí el mensaje: dirige tus ojos al cielo. Miré hacia arriba y allí estaba ella. Sin esconderse, sin susurrar, sin suplicar. Simplemente de pie frente a la corona destrozada,
vistiendo el mismo uniforme gris que nos obligaron a usar durante años, sosteniendo un trozo de una bandera Cerati quemada en su mano. Dijo 4 palabras: este planeta lo recuerda todo. Y luego le prendió fuego. Esa señal no solo llegó a la Tierra, sino más allá. Lo sabemos porque no tardó en llegar algo nuevo. No refuerzo Cerati, sino una delegación. Naves diferentes, más oscuras, más esbeltas. Todavía no sabemos de dónde vinieron. Pero una cosa estaba clara: no estaban aquí para gobernar. Estaban aquí para observar. Algo en el mensaje de León les hizo prestar atención. Quizás recordaban la Primera Guerra. Quizás ellos también perdieron gente. O quizás, solo quizás, tenían miedo de ver la historia repetirse. Sea cual sea la razón, su presencia cambió el tono de los Cerati. De repente, sus amenazas se convirtieron en negociaciones. Sus exigencias, en peticiones. Ofrecieron paz, rendición, una asociación. Les escupimos en la cara. No te arrodillas ante alguien que pasó siglos mintiéndote. Los entierras. Y apenas estábamos empezando. Intentaron una táctica diferente después de la transmisión de León. Misericordia, disculpas públicas, ofertas de reunificación. Promesas huecas goteando la misma podredumbre que usaron para envenenar nuestra historia. Afirmaron haber sido engañados por antiguos líderes, que una facción rebelde había torcido el propósito de su misión. De repente, el símbolo de la espiral y la cuchilla desapareció de las pantallas. Un nuevo emblema lo reemplazó: una rama de olivo brillante envuelta alrededor de un planeta. Era una broma enferma y desesperada. No necesitábamos pruebas de que era una mentira. Lo sentíamos. De la misma manera que sientes el aliento de un depredador en tu cuello justo antes de que muerda. Esto no era una rendición. Era un cebo. Un intento lento y calculado de calmarnos, de hacer que nos quedáramos quietos de nuevo, de hacernos olvidar el fuego. Pero los humanos no olvidan. Ya no. Aún así, su mensaje dividió a la gente. Podía sentir la tensión en la resistencia. Algunos querían paz. Paz real. Estaban cansados de esconderse, de morir, de ver a sus seres queridos ser borrados como errores tipográficos. Lo entendía. Demonios, yo también lo sentía. Pero no luchábamos por la paz. Luchábamos por la verdad. Y no hay paz con aquellos que construyeron su imperio sobre nuestro silencio. Vi cómo todo empezaba a resquebrajarse en Dublín. Los Cerati organizaron un evento cooperativo, permitiendo a los humanos entrar libremente en sus zonas por primera vez. Comida gratis, medicinas, incluso refugio. Algunos fueron, no porque confiaran en ellos, sino porque estaban hambrientos, cansados, perdidos. Solo la mitad de ellos regresó. Los otros, desaparecidos como siempre. Solo que esta vez, teníamos ojos dentro. Una de nuestras exploradoras, una chica sorda llamada Mina, llevaba un traje de camuflaje hackeado que interfería con sus sensores. Siguió a los camiones de suministros que salían de las zonas de bienvenida. Encontró fosas comunes. Esa noche, León convocó una cumbre. Sin escondites, sin alias. Todos los líderes de la resistencia que pudieron asistir vinieron, desde el Círculo Polar Ártico hasta las ruinas de Río. Nos reunimos en un viejo museo de Nairobi, con el techo todavía marcado por un ataque orbital Cerati de años atrás. Nos congregamos bajo los huesos rotos de los antiguos dinosaurios de la Tierra. Apropiado, considerando que estábamos a punto de decidir si nos convertiríamos en la próxima extinción. El debate no fue fácil. Algunos abogaban por una tregua. Decían que ya habíamos dejado claro nuestro punto. Que los nuevos observadores en órbita significaban que ahora teníamos una ventaja, que podíamos negociar. Otros querían una guerra total. Borrar a los Cerati de nuestros cielos. Quemar su memoria. Usar su tecnología y llevarles la lucha a ellos. Y entonces León se puso de pie. No gritó, no golpeó la mesa. Simplemente nos miró con esos ojos que habían visto demasiado y dijo: si les permitimos quedarse, nuestros hijos volverán a arrodillarse. Eso fue todo. Sin discursos, sin drama, solo la verdad. Votamos esa noche. Unánime. Sin rendición,
sin tregua, sin supervivientes. La guerra cambió después de eso. Dejamos de reaccionar y empezamos a planificar. Ataques coordinados, ciudad por ciudad, región por región. Usamos las viejas redes de satélites que creían muertas desde hacía mucho, reactivadas por un chico llamado Juno que solía reparar lavadoras. Nuestro código ahora corría por las estrellas. Código humano. Recuperamos el Cairo en 3 días. Nueva York en 5. París cayó sin luchar. Los lugareños ya habían saboteado los nodos de energía. Los Cerati comenzaron a retirarse, pero no era una retirada. Retirarse es humano. Ellos se desvanecían, deslizándose en la oscuridad como un monstruo que se esconde de nuevo bajo la cama. Pero ya no éramos niños. Ahora sabíamos cómo luchar en la oscuridad. Fue entonces cuando nos enteramos de la estación Arca 1, su último puesto de avanzada flotando en la órbita baja de la Tierra. El origen de los rayos de la purga, el nodo de comando de la red de supresión de memoria, el último eslabón del sistema que hacía que borrar ciudades fuera tan limpio, tan fácil. Si la derribábamos, ya no podrían esconderse. No más silencio. No más actos de desaparición. Solo ellos y nosotros. Cara a cara. La estación Arca 1 ya no era un mito. Era real. Orbitando justo fuera de nuestro alcance, oculta tras una red de satélites en la sombra, enviando órdenes a sus fuerzas restantes en la Tierra. Cada rayo de la purga, cada transmisión psíquica, cada borrado digital, todo provenía de allí. No era solo un puesto de mando. Era su último bastión, su búnker de mentiras. Si queríamos terminar con esto, teníamos que reducirla a cenizas. Pero llegar hasta ella, esa era otra historia. No teníamos naves, no como las suyas. Los Cerati se aseguraron de que los programas espaciales de la humanidad fueran desmantelados en los primeros días. La NASA, la ESA, la JAXA, todo borrado. Cada plataforma de lanzamiento orbital fue bombardeada o sellada con su tecnología. Pensaron que si nos cerraban el cielo, cerrarían nuestro futuro. Pero teníamos fantasmas, viejos ingenieros, astronautas retirados, pilotos en la lista negra que aún llevaban cicatrices de la primera invasión. Salieron de sus escondites, desempolvaron planos antiguos, abrieron búnkeres subterráneos que no habían visto la luz en 50 años. León los reunió en un lugar llamado Wadi Alitan, el Valle de las Ballenas. Antes un sitio arqueológico en Egipto, ahora se convirtió en nuestra cuna de lanzamiento. Y yo estaba en la lista de seleccionados. No porque fuera el mejor piloto. No teníamos el lujo de tener el mejor. Pero yo tenía algo que los demás no. Había visto la estación Arca 1 de cerca. Cuando me capturaron durante una semana, cuando intentaron quebrarme, me retuvieron en órbita. Ese recuerdo, ese frío silencio del espacio, el zumbido de la maquinaria alienígena, nunca me abandonó. Conocía la distribución. Conocía el olor de su aire reciclado. Conocía la forma en que los Cerati se movían dentro de su santuario. Así que me eligieron para liderar la misión. Lo llamamos Proyecto Eco. Nombrado por lo único que los Cerati nunca pudieron matar. Nuestra voz, rebotando. La nave fue construida con chatarra. Un viejo transbordador suborbital reforzado con placas Cerati robadas. El motor, modificado a partir de una vieja perforadora de minería diseñada para atravesar roca, ahora estaba preparado para empujarnos más allá de la estratosfera. La cabina no era elegante, solo cables, cinta adhesiva y adrenalina. Pero volaba, a duras penas. Solo teníamos una oportunidad. Lanzamos al amanecer, con el sol saliendo detrás de nosotros mientras rompíamos la atmósfera. Recuerdo mirar hacia abajo, a la tierra, marcada, herida, pero todavía girando, todavía viva. Y por primera vez en mi vida, me sentí pequeño de una manera que no me asustaba. Me sentí parte de algo más grande, más antiguo. La humanidad. La estación Arca apareció a la vista como un tumor plateado en la negrura. Elegante, silenciosa, podrida de secretos. Al principio no nos detectaron. Demasiado rápidos, demasiado toscos, demasiado humanos. Aprovechamos eso, rompimos su anillo de defensa exterior,
nos acoplamos magnéticamente a una escotilla de mantenimiento y nos abrimos paso a la fuerza. Los demás se dispersaron, éramos 6 en total, cada uno asignado a un nodo de energía diferente. Si podíamos sobrecargar el núcleo, derribaríamos toda la estación. Pero los Cerati estaban esperando. No en los pasillos, no con armas. En nuestras mentes. En el momento en que cruzamos el umbral, activaron el campo psíquico. Así es como habían mantenido a la gente obediente todos estos años. Susurros que se arrastraban dentro de tus pensamientos, diciéndote que te rindieras, que te arrodillaras, que olvidaras porque habías luchado. Casi me derrumbé allí mismo. Pero entonces oí una voz. La de mi hermano. No era él realmente, solo su recuerdo. Lo que dijo antes de que se lo llevaran. Quieren que nos arrodillemos para poder olvidar a la única especie que los hizo sangrar. Eso rompió el hechizo. Uno por uno, plantamos las cargas. Luchamos contra drones, ejecutores, incluso contra secciones de la estación que intentaban colapsar a nuestro alrededor. Perdimos a 2. Yusef y Mara desaparecieron antes de que pudiera parpadear. No tuve tiempo de llorar. Aún no. La voz de León llegó por el comunicador justo cuando llegué al núcleo. Hemos subido la verdad de nuevo. Todo el mundo está mirando. Ya sabes qué hacer. Ajusté el detonador. 30 segundos. Pero no corrí. Me quedé. Miré sus pasillos sagrados, el lugar de nacimiento de cada mentira que contaron. Y entonces susurré, esto es por la Tierra. Pulsé el botón. Decían que el espacio era silencioso, que no hay sonido en el vacío, ni eco de explosiones. Pero se equivocaban. Cuando la estación Arca 1 estalló en llamas, el mundo lo oyó. No con los oídos, sino en la forma en que la gravedad cambió dentro de nosotros. En la forma en que el cielo pareció más brillante al día siguiente. En la forma en que la gente salió y miró hacia arriba por primera vez en generaciones sin encogerse de miedo. Debería haber muerto allí arriba. Quería hacerlo. Pensé que pulsar ese detonador era mi último acto, mi desafío final. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. O quizás la humanidad simplemente no se rinde tan fácilmente. Desperté en una cama envuelto en sábanas de nanofibra, con los pulmones llenos de oxígeno reciclado, vías intravenosas zumbando en mis brazos, en una enfermería improvisada dentro de una cápsula de carga. En la Tierra, la doctora, una mujer delgada llamada Asa, solo sonrió cuando me vio abrir los ojos. Idiota, caíste del cielo, dijo. Y rebotaste. Resulta que una de las cápsulas secundarias se lanzó segundos antes de la explosión. Secuencia de escape automatizada. León debió programarla por si acaso. Salí despedido, inconsciente, apenas respirando, flotando sobre la Tierra hasta que un dron de recuperación me recogió como a un satélite roto. Viví. Pero la estación Arca aún no. Se hizo añicos en órbita, sangrando metal y llamas, lloviendo trozos de sí misma a través de la atmósfera como confesiones ardientes. Algunos fragmentos no se quemaron. Aterrizaron en el Pacífico, en el Sáhara, en las ruinas de Toronto. La gente recogía los restos como reliquias sagradas. Pedazos de la mentira, ahora pruebas de la verdad. Y la señal. La señal no se detuvo, porque León era más lista que todos nosotros. Lo subió todo, los archivos de la estación, sus confesiones, sus expedientes sobre la Tierra, sobre otros mundos esclavizados. La transmisión se emitió durante 7 días seguidos en todos los canales, superando incluso los cortafuegos más profundos. Miles de millones vieron lo que los Cerati hicieron. Miles de millones más vieron lo que nosotros hicimos. Y entonces comenzó la onda expansiva. Primero fueron las colonias fuera del mundo, Marte, Europa, Titán. Asentamientos que, según ellos, eran estériles. No lo eran. Eran prisiones. Puestos de avanzada humanos construidos y olvidados. Esa gente se levantó y envió mensajes de vuelta, recordamos. Luego, las razas alienígenas, las que pensábamos que eran parte del enemigo. Resultó que estaban igual de rotas, mantenidas a raya por las mismas mentiras. Algunas eran híbridas, otras especies completamente diferentes. Pero una cosa nos conectaba.
Todos llevábamos las cicatrices del imperio de la espiral y la cuchilla. Y cuando vieron a la Tierra contraatacar, la siguieron. Ya no era una guerra. Era un colapso. Los Cerati intentaron reagruparse, recuperar el control, pero la infección de la memoria se propagó más rápido de lo que podían detenerla. Las redes de resistencia se volvieron galácticas. Antiguos esclavos se convirtieron en maestros. Antiguos ejecutores volvieron sus armas contra sus amos. Uno por uno, sus imperios cayeron. No ante ejércitos, sino ante la verdad. Y en la tierra, todo cambió. No había gobiernos que restaurar, ni naciones que reconstruir. El viejo mundo estaba demasiado perdido para eso. Pero algo mejor estaba surgiendo en su lugar. Las ciudades limpiaron sus ruinas, no para borrarlas, sino para preservarlas. Se construyeron museos en refugios antiaéreos, escuelas en viejos búnkeres. A cada niño se le enseñaba no solo matemáticas y ciencias, sino memoria. El mundo se unió no por la esperanza, sino por el trauma. Porque todos recordábamos lo que nos costó olvidar. En cuanto a León, desapareció después de la transmisión final. Algunos dicen que murió. Otros, que se adentró en el espacio profundo en busca de los otros. Otras especies aún bajo la espiral. No sé la verdad. Pero ahora, en cada ciudad, alguien ha tallado su rostro en los muros. Junto a la corona de fuego, junto a las palabras, no nos arrodillamos. Sigo viajando, ya no como un soldado, sino como un testigo. Camino por pueblos que una vez fueron campos de batalla, ahora llenos de música, jardines y risas. Les cuento a los niños sobre los Cerati, sobre Ayame, que nos mostró la bandera, sobre Yusef y Mara, que dieron sus vidas para iluminar el cielo, sobre León, que nos devolvió la memoria. A veces lloran, a veces se enfadan, pero siempre escuchan. Y eso es lo que importa. Porque esta vez recordaremos. No más monumentos a los conquistadores. No más estatuas de mentirosos. Solo nombres grabados en piedra y en historias. Nombres que no volverán a ser borrados. Y sobre cada puerta, pintadas en ceniza u oro, encontrarás esas mismas 4 palabras. Este planeta lo recuerda todo. Solía pensar que la guerra terminaría con una explosión. Un gran momento, un estallido tan fuerte que silenciaría todo lo demás. Pero no fue así como terminó. Terminó con quietud. No el silencio del miedo o de la muerte, ni la quietud sofocante que los Cerati usaron una vez para controlarnos. No, esta era una quietud diferente. La que llega cuando cesan los gritos. Cuando todas las mentiras se han quemado y no queda nada más que la verdad, desnuda entre las cenizas. Una calma ganada a través del fuego. Ese fue el mundo en el que despertamos. Los Cerati no se desvanecieron de la noche a la mañana. Sus flotas se alejaron cojeando, dispersas, con su estructura de mando en ruinas. Rastreamos sus transmisiones, débiles, desesperadas, llamando a los restos de su imperio en desmoronamiento. Pero nadie respondió. La galaxia había seguido adelante. La memoria los había alcanzado. No los perseguimos. No era necesario. Se pudrirían en las sombras del legado que intentaron enterrar. Nuestra lucha ya no consistía en matar lo que quedaba. Consistía en construir algo más fuerte que lo que perdimos. Y eso no fue fácil. El daño que dejaron atrás no estaba solo en los edificios que derribaron o en las vidas que terminaron. Estaba en la mente de la gente, generaciones criadas para dudar de sí mismas, para bajar la cabeza, para pensar que la obediencia era supervivencia. Todavía había humanos que se estremecían al oír estática en un altavoz, que instintivamente se arrodillaban cuando una sombra pasaba por encima. Así que enseñamos. Construimos escuelas en lugares que solían ser campamentos. Llenamos las paredes con la historia real. Dibujos, canciones, recuerdos grabados en piedra, acero y piel. Los supervivientes se convirtieron en maestros. Los niños, en archivistas. Todos llevaban un trozo de la verdad. Ayudé a reconstruir durante un tiempo. Una ciudad que una vez brilló intensamente antes de la purga, ahora resurgiendo del polvo. Esta vez no eran rascacielos. No necesitábamos torres para demostrar que éramos fuertes. Solo hogares,
bibliotecas, teatros, lugares donde la gente pudiera respirar. Pasé mis días con los más jóvenes, la mayoría demasiado pequeños para recordar claramente a los Cerati. Eso era peligroso. No habían visto cómo nos doblegamos, no habían sentido la vergüenza de olvidar quiénes éramos. Así que me aseguré de que aprendieran. Cada noche, les contaba historias, no de guerra, sino de desafío. Les hablé de la transmisión de Ayame en Tokio, del último mensaje de León a las estrellas, de la anciana en Estambul que recitaba los derechos humanos como una escritura sagrada. Les hablé del búnker donde encontré la primera prueba real de que nunca debimos arrodillarnos. Escuchaban con los ojos muy abiertos y los puños apretados, no por miedo, sino porque entendían, incluso a su edad, que la memoria es sagrada. Algunas noches, las estrellas sobre nosotros parecían moverse. Sabíamos que otros estaban observando. No enemigos, no invasores, sino testigos. Esas razas alienígenas que una vez estuvieron encadenadas como nosotros. Enviaban mensajes codificados en luz, sonido, arte. Empezamos a comunicarnos, con cautela, con cuidado. Aún no eran alianzas, solo reconocimiento, una cicatriz compartida. La corona rota se convirtió en un símbolo universal, no de la dominación de la Tierra, sino de la supervivencia. Un día, años después, recibí un mensaje. Un simple ping en un canal antiguo que no había usado desde la guerra. Venía del espacio profundo, encriptado en un estilo que solo unos pocos conocían. Lo abrí sin esperar nada. Pero era de ella. De León. Sin video, solo audio, solo su voz. Estoy viva, dijo. Los encontré. Ellos también recuerdan. Eso fue todo. Sin coordenadas, sin peticiones, solo una confirmación. Como si quisiera que supiera que el fuego no se había apagado. Que en algún lugar, en la negrura más allá de nuestro sistema, la verdad todavía ardía. Me quedé con ese mensaje durante mucho tiempo. Nunca respondí, no era necesario, porque para entonces la Tierra había cambiado. Se había formado un consejo de gobierno, no de políticos, sino de gente, supervivientes, científicos, artistas. Cada continente tenía una voz. No era perfecto, pero era real. Había desacuerdos. Claro, éramos humanos después de todo. Pero nadie era borrado. Nadie era silenciado. Creamos algo que los Cerati no podían entender. Una democracia desordenada, imperfecta y hermosa, hecha de memoria y cicatrices. Se levantaron estatuas. No de líderes, sino de momentos. Una chica prendiendo fuego a una bandera. Un chico con un dron hackeado. Una abuela enseñando a los niños bajo los escombros. Sin nombres en las placas. Solo la frase, así es la resistencia. El tiempo pasó. Envejecí. El fuego en mi pecho, el que me impulsó a través de tantas luchas, se atenuó. No se extinguió, simplemente se asentó. Como una brasa en un hogar en lugar de un incendio forestal. Pasé mis últimos años caminando por la tierra. Vi el hielo regresar a Groenlandia, donde una vez ardieron los cielos. Vi los corales florecer de nuevo en el Pacífico, donde los escombros orbitales habían caído como lluvia. Visité las ruinas de Berlín, ahora un archivo global, donde la gente venía a tocar los agujeros de bala y a sentir el peso del pasado. Y regresé a Chicago, donde mi hermano hizo su última defensa. Me senté al borde de las ruinas de la vieja torre de transmisión, ahora convertida en un jardín conmemorativo, y susurré sus palabras al viento una última vez. Quieren que nos arrodillemos para poder olvidar a la única especie que los hizo sangrar. Ya no. Recordábamos. Y ese recuerdo se había convertido en nuestra mayor arma, nuestro escudo, nuestro legado. No la conquista, no la dominación, solo el desafío eterno de una especie que se negó a doblegarse. Mientras me desvanecía en el crepúsculo de mis últimos días, encontré la paz en una verdad. Los Cerati borraron la historia. Pero nosotros la reescribimos con sangre, con fuego y con voces que se negaron a ser silenciadas. Y mucho después de que yo me haya ido, mucho después de que el último soldado deponga su arma, una verdad resonará para siempre en los huesos de este planeta: no nos arrodillamos.
Borramos su legado. Y lo recordamos todo.